Muy buenos días, distinguidos ecuatorianos, con pensamiento propio y brillantez intelectual. No de otra manera puedo saludar a Jorge Ortiz, a Bernardo Acosta y a José Hidalgo Payares. Intelectuales muy significativos en la actual coyuntura. Entiendo que por iniciativa de Cordes, finalmente salió a luz este libro que se llama El socialismo del siglo XXI. Una portada que la va a explicar su hacedor, prácticamente su editor. Editor, sí, coeditor. Coeditor y coautor. Conjuntamente con Felipe Hurtado. Felipe Hurtado. Felipe trabaja con su señor padre en la fundación desde hace algunos años. José Hidalgo Payares les está hablando y saludando en esta mañana en la cadena Democracia, y claro, saludar a mi compañero y amigo Jorge Ortiz también es una gran satisfacción. Y a usted, señor economista Bernardo Acosta, por algo le van reconociendo la marca. Dicen que se lo ve muy parecido a la familia, a los familiares. Este es un libro fantástico. Aquí tenemos nosotros una literatura especializada en lo que se llama el libro, El socialismo del siglo XXI, tras el boom de los commodities. Lo que no entenderé nunca es, mi querido Jorge, comienzo por molestarte a ti, es que en nuestra región latinoamericana no entiendo cómo los ángeles se pusieron de acuerdo con diablos y todo para hundirnos en semejante conflictividad a 5, 6, 7 naciones de Sudamérica, sin contar con algunos aficionados que dejaron el oficio de integración a esta especie de red ideológica, con todo lo despectivo que suena, en Centroamérica. Entonces, yo digo, viene un boom acompañado de un guión de lo que yo denominé aquí en esta radio franquicia. Vienen unos españoles, pero con justo el valor del pasaje hasta llegar a Caracas. Y luego se pasan acá y se van llevando sendos cheques. Así fue. Y ayer los acusaron en el debate a cuatro manos, creo que llaman. ¿Cómo será? No, cuatro voces. No, debate a 4. A 4. Ahí estaban 4 y le fue bien, entiendo que al candidato conservador, al actual presidente del gobierno. No grabó esa parte de... No. ¿Qué tiene ahí? Porque vale motivar a la audiencia con eso. ¿Qué pasó ayer en el debate? La única fuerza política que no le pide ni un euro a los bancos, porque quien tiene deudas con los bancos, al final tiene que adaptar sus políticas a los intereses de los bancos. Por cierto, usted no pide elecciones, no tiene ninguna deuda. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno. Bueno, son los candidatos a la presidencia de España. El señor Albert Rivera. Ahí es lo que le dice. Y Pablo Iglesias. Sí, vamos a poner de nuevo la grabación. Los candidatos a la presidencia de España, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Yo tengo que estar con Pablo Iglesias permanentemente, recordándole. Estos dos candidatos entablaron una discusión sobre el dinero que Iglesias supuestamente recibió del gobierno venezolano. Ahí es lo que le dice. Escuchen ustedes, porque después de aquí también creo, estoy más que seguro, que se fueron llevando algún papelito. Tenga la bondad.
la única fuerza política que no le pide ni un euro a los bancos, porque quien tiene deudas con los bancos, al final tiene que adaptar sus políticas a los intereses de los bancos. Por cierto, usted no pide elecciones, no tiene ninguna duda. Usted no pide dinero a los bancos, el señor Garzón sí, 11 millones de euros. Usted no lo pide porque se lo da el gobierno de Maduro, 7 millones de euros. Esto es una acusación muy grave. No es una acusación muy grave. 7 millones de euros de la Fundación financiación ilegal. Yo entiendo las dificultades políticas de algunas, pero no se puede acusar de un delito en un debate entre candidatos a la presidencia cuando hasta en 5 ocasiones el Tribunal Supremo ha archivado las denuncias. A mí me parece muy bien que algunos quieran convertir su partido político en manos limpias o que tengan mucha preocupación por su resultado electoral, pero no puedo aceptar que en un debate de candidatos a la presidencia se acuse a mi formación de un delito tan grave como financiación ilegal cuando además el Tribunal Supremo lo ha archivado hasta 5 veces. Vuelvo a repetir, 7 millones de euros de la Fundación CEPS, en la que el señor Iglesias era fundador y presente en esa fundación. Eso no es, no sé si es financiación ilegal, yo no lo he dicho que es inmoral que un régimen extranjero financie a un partido y que encima tengamos que aguantarle dar lecciones y que tenga 11 millones de deudas. Usted en este tema debería estar más bien calladito. Exa FM. Ahí está clarísimamente, ¿no? Y vuelvo y repito, acá también vinieron, y no vinieron en flota imbabura porque ya traían 7 millones de euros, quiere decirnos 20 millones de dólares, que el señor Chávez les entregó. Vigorosamente dijo, no, pues aquí me levanto con todo, y con toda la región. Entonces, ustedes también vayan a España, porque me interesa ingresar en España. El chavismo quería ingresar en España, en Europa. Y eso es lo que ustedes destacan en la obra que se llama, vuelvo y repito, El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities. Para una región como América Latina, cuyas exportaciones se concentran en buena parte en materias primas, es casi un prólogo, es un prólogo, ¿no? Sí, es la contratapa. Los altos precios que estos productos registraron desde el 2005 hasta mediados del 2014 significaron una oportunidad extraordinaria para alcanzar altas tasas de crecimiento económico y mejorar los niveles de bienestar en la población. Este boom de los commodities, provocado por una elevada demanda mundial de este tipo de productos, también constituyó el marco propicio para que una nueva tendencia política, el socialismo del siglo XXI, se consolidara en varios países de la región. Ustedes le han dedicado en esta obra, en este libro, una investigación de los impactos de una época fantásticamente virtuosa, con una serie de coincidencias. Por eso digo yo, esta fue una obra de ángeles y diablos. Pero en la región, la situación en que se encontraba Venezuela, la que adquirió Venezuela al tiempo que el comandante Chávez la estaba comenzando a administrar ya en condición de dictador, pues, ¿no?, de presidente dictador, con el mismo modelito de algunos otros países, y obviamente allí le mencionan a Bolivia. Luego la obra se ocupa de Ecuador y Argentina. Más bien esto está en orden de afecto. Venezuela, de responsabilidades más bien. Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina. El modelo económico del socialismo del siglo XXI. Esa coincidencia está narrada en este libro que Jorge Ortiz debe haberle revisado y posteriormente, haciendo un análisis general, podría quedarse un poquito en Argentina para que los otros lectores también aporten, ¿no? Claro. Por ahí podría ser la revisión del contenido del socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities. Ustedes van a leer cosas muy significativas y nosotros estamos para prestar nuestros micrófonos a la difusión de todas estas circunstancias que
atravesaron estos países que han sido seleccionados, ya nos explicará su editor por qué fueron seleccionados, comenzando por Argentina, a continuación creo que va Bolivia, luego Ecuador, exactamente, en eso radica. Cordes, señoras y señores, en este programa, con el concurso del periodista Jorge Ortiz, de cuyo libro que pondera todo el mundo, perdona Jorge, pondera todo el mundo que ha leído tu libro, lo pondera. Debes tener en cuestión, y especialmente después de que el libro pase por los micrófonos de la cadena Democracia, una demanda impresionante. Así es que, bien por ello, Jorge, nos vamos a ver el martes con Historias del Mundo. Del Mundo. Perfecto. Historias Sí. del Mundo. Así se llama el libro de Jorge Ortiz. Sí, me ha ido bastante bien, gracias Gonzalo. Y hago un breve prólogo, un breve preludio para decir que sí, que me fue muy bien, tan bien que se vendieron todos los libros y después ha habido un mes en que no ha estado en las librerías, pero ya llegó. Así es que Historias del Mundo ya está otra vez en todas las librerías del país después de haberse agotado en 10 días todo el tiraje. Pero vamos a hablar hoy del libro de Cordes, que... Es porque no me mandó que dice que se le ha agotado tremendamente. Me descubrió demasiado rápidamente. A ver, Gonzalo, yo en realidad no sabía de esta alianza entre diablos y demonios, entre ángeles y demonios. Me parece altamente probable que ese sea el motivo de que han surgido en estos países del socialismo del siglo XXI, aunque si eso ocurrió, predominaron los demonios bastante más que los ángeles. En todo caso, sí ha ocurrido históricamente que los años finiseculares suelen ser años de conmoción, en que la gente siente una necesidad, una incomodidad. Muchas veces se ha mencionado a lo largo de la historia esa incomodidad que tienen consigo mismo y con la sociedad de los pueblos. Y a lo mejor cuando se estaba terminando el siglo XX, pues la gente sintió eso y sintió en varios países una necesidad de cambio. Más aún este cambio que no fue simplemente de siglos, sino incluso de milenio. Quizás nos hizo buscar cosas nuevas y nos pusimos un poquito noveleros y nos fuimos, en el caso del Ecuador, de Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia, incluso de la Argentina y del Brasil, aunque tangencialmente, por un modelo pues que es un retroceso al siglo XIX, una cosa caudillista, tormentosa. Yo leí libros de Cordes con muchísimo interés, con muchísima atención, porque es un libro más descriptivo que analítico, pero es rigurosamente descriptivo, con unas cifras, con una claridad en la exhibición de los datos de lo que ha significado para los países que lo han padecido el socialismo del siglo XXI. Es decir, va más allá de decir esto es bueno o esto es malo, porque eso está dentro de la valoración de cada uno. Aquí están cifras desnudas, cifras como para que la gente pueda sacar sus propias conclusiones, y las conclusiones que se sacan son absolutamente devastadoras. Está clarísimo que hubo un boom de las commodities, que los productos que estos países exportan primordialmente tuvieron un alza en los precios por factores ajenos a estos países, por factores del mercado internacional. Y lo que tuvimos, y yo más analizo el tema desde el punto de vista económico, político, el económico lo analizan quienes saben de economía como José y como Bernardo. Permíteme, Gonzalo, que yo diga que siempre me preguntaba, desde que surgió el correísmo aquí, el socialismo del siglo XXI, ¿qué es, si es que algo es el correísmo? ¿Qué es, si es que algo es el socialismo del siglo XXI? Y viendo las cifras, viendo ya el relato, en el caso ecuatoriano 10 años, en el caso venezolano 17 años, es evidente que no estamos hablando de un socialismo, digamos, ortodoxo, un modelo en el cual los bienes de producción están en manos del Estado, ni es tampoco un modelo liberal en que se deja a los ciudadanos, a ellos y a sus organizaciones, sus empresas, sus cámaras, sus sindicatos, que gestionen la economía con el Estado controlando. Es un modelo híbrido hecho para mayor gloria del caudillo. Todo el manejo económico uno lo ve con absoluta nitidez en el libro, especialmente en el relato que hacen José Hidalgo y Felipe Hurtado de la economía ecuatoriana, que es un manejo de la economía errático, tortuoso, impreciso, desprolijo,
pensando siempre no en el país y en sus conveniencias o inmediatas o a mediano o a largo plazo, sino un manejo económico pensado en el poder político del caudillo. ¿Cómo hacemos para que el caudillo, Chávez en Venezuela, Maduro en Venezuela, la señora Kirchner en la Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en el Ecuador, tengan más poder, acumulen poder y se vayan quedando, que es lo que verdaderamente quieren? Es decir, uno ve un manejo absolutamente desprolijo que hizo que en el caso ecuatoriano concretamente el correísmo desperdicie la mayor oportunidad que ha tenido en su historia para lograr hacer un modelo económico autosustentable, propio. Hay algunas frases que el autor de la parte que se refiere a Venezuela repite del comandante Chávez, en que habla de una economía autogestionaria, competitiva, y uno dice, lo que hicieron es exactamente lo contrario. Hicieron una economía tan vulnerable como es la ecuatoriana, una economía en que tenemos un modelo político híbrido y un modelo económico que el momento que se cayó el precio del petróleo se desbarrancó después de haber tenido 9 años de bonanza, 9 años en que el Estado recibía cantidades ingentes de dinero que casi no podía administrar del volumen que eran. Y sin embargo se baja un poquito el precio del petróleo y la economía se desbarranca. Es decir, y yo como lego en los temas económicos, leía con asombro lo mal manejado que estaba la economía estos 4 años, estos 9 años, lo mal manejado, lo desprolijo, lo impreciso y sobre todo lo irresponsable, porque no se pensó en el Ecuador, en darle una economía sólida, autosustentable, que no dependa precisamente del precio de los commodities, sino una economía sólida a largo plazo. Y no, lo que se pensó es en el caudillo, en que Correa le guste el poder y quiera quedarse. A ver, ¿cómo hacemos para que Correa se quede el resto de su vida? Y cuando se le empiece a agotar el modelo como se le está agotando ahora, pueda dejar a alguno de sus súbditos en el poder y prolongar este socialismo del siglo XXI que, a la luz de las cifras, no de las evaluaciones con toda la carga de subjetividad que podemos tener cada uno, de las cifras, el modelo del correísmo, el modelo del socialismo del siglo XXI es evidente, incuestionable, innegablemente fracasado. La interrogante seguramente más importante, me atrevo a pensar en el lado económico, es que todo coincide para este superciclo de incremento de los precios de las materias primas. Es decir, el modelo sin el financiamiento más gigantesco que ha tenido o que han tenido estas naciones en toda su historia, no hubiera funcionado, pues, no hubiera funcionado jamás. Ahí viene entonces la interrogante de sentido común nomás. ¿Por qué se coincidió con esta especie de premonición de los españoles de que venía también algo grueso en el ciclo de commodities, ¿no? Era un ciclo que no tenía un origen, o no tiene incluso hasta este momento un origen muy claro. ¿Cómo explican ustedes después de analizar cómo económicamente pueden explicarle a los futuros lectores y a la audiencia que se originó este ciclo tan fantástico de que todas las materias primas, lo principal que poseen estos países analizados, se fueron para arriba, impresionantemente hacia arriba? Y esto que dice Jorge Ortiz también, no fueron juiciosos, no fueron responsables los mandatarios de turno. Ninguno, salvo Evo Morales, guardó, canalizó reservas. Pensaron que este era un boom que se iba a extender por lo menos unos 40 años mínimo, porque se gastaban lo que llegaba. Y Chávez se dio gusto incluso de incorporar a su liga de amigos y de países hermanos y todo lo demás a una cantidad de islitas ubicadas en el Caribe y les dio todo el oxígeno de dinero que podía dar. En todas partes iba a ofrecer millonadas, ¿cierto? ¿Cómo coincidió este boom y este superciclo de materias primas hacia arriba
esta parte, ¿cómo han analizado ustedes internamente? Gracias, Gonzalo. Bueno, buenos días. Primero también con Jorge y con Bernardo, que además tenemos el honor de que van a ser los presentadores del libro el próximo lunes. Es realmente un gusto que dos intelectuales de esa altura nos acompañen. El boom de Van bien en la prueba, nos falta oír. Sí, nos falta oír el boom de las materias primas, en mi opinión, tiene un origen principal en la demanda china, que ya venía acumulando altas tasas de crecimiento desde algunos años previos al crecimiento del precio del petróleo, en el caso de Ecuador y Venezuela, del gas, en el caso de Bolivia, de la soya, en el caso de la Argentina, y que se repitió, y obviamente no fueron únicamente estos 4 países mencionados y analizados en el libro los que se beneficiaron de este superciclo, sino la región en general. El tema, y yo creo que es una cosa muy importante que ha dicho Jorge, es que los modelos sean sostenibles. Él dijo autosustentable. Y lo que estamos viendo en Venezuela y en Ecuador, bueno, con más drama en Venezuela sobre todo, es que un modelo que en su momento llegó a exhibir, Chávez incluso podría haber hablado de la década ganada en su momento, porque en Venezuela llegó a caer mucho la tasa de pobreza. Los pobres pasaron de más de 14 millones a 10 millones, se mantuvieron más o menos en ese rango entre 2007 y 2013 y ahora están en más de 23 millones de pobres. Entonces, me parecía importante el tema que mencionó Jorge, porque un modelo no se lo puede analizar, como ha hecho el gobierno al hablar de la década ganada, cuando está exhibiendo únicamente cifras de la parte favorable o amable de los años que le tocó estar a cargo de la economía. En Venezuela ya se ha visto, y en Ecuador estamos empezando a ver, que los supuestos logros que ha conseguido el socialismo en el siglo XXI se están empezando a revertir. En Ecuador, el desempleo, que ha aumentado durísimo en los últimos meses, es necesariamente un generador de pobreza, y por lo tanto, la tendencia de disminución de la pobreza que hemos venido viendo en los últimos años, que empezó mucho antes del presidente Correa, es decir, empezó con la dolarización, se mantuvo con la gestión del presidente Correa, lamentablemente vamos a empezar a ver una curva en el otro sentido. Yo no creo, o no espero al menos, que lleguemos a los niveles de pobreza previos al inicio de la gestión del presidente Correa, pero es innegable que ante la caída de la demanda de trabajo en el mercado laboral, vamos a empezar a ver hogares que no alcanzan, cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los gastos indispensables, y eso, por lo tanto, los lleva a una línea de la pobreza. Y otro tema importante, hablando otra vez del ciclo de las materias primas, que, como le digo, tiene origen principalmente en la alta demanda de China y en menor medida de India, es cómo los demás países, los que no aplicaron este modelo de socialismo del siglo XXI, pudieron aprovechar este superciclo. En Cordes también vamos a publicar un estudio de un ex investigador nuestro que muestra que entre 2007 y 2014 la brecha de ingresos entre los países latinoamericanos versus Estados Unidos se achicó gracias a que los países latinoamericanos crecieron, y además Estados Unidos también vivió una crisis económica bastante severa en el año 2008 y 2009 principalmente. Pero esa brecha se acortó más en países como Chile, Colombia y Perú, es decir, el ingreso promedio de un peruano, de un chileno, de un colombiano frente al de un estadounidense se achicó más que en el caso de un ecuatoriano. Y ni que decirse que en el caso de un venezolano, cuyos ingresos promedio ahora están incluso por debajo del inicio del chavismo. Entonces, insisto, me pareció una frase fundamental la que dijo Jorge respecto a la sostenibilidad del modelo económico, porque el socialismo del siglo XXI, más allá de las características políticas que él también ha descrito, ha dado muestras de ni siquiera ser sostenible en el tema económico. Y por eso también es algo que explica un poco la portada del libro, de un bus que va lleno cuando el socialismo está rebosante de dinero y que va vacío cuando ya se queda sin dinero. Y no se explica únicamente por el tema político, porque de hecho en el tema político también hemos visto que Maduro perdió arrolladoramente las últimas elecciones legislativas, que Evo Morales perdió el referéndum que le permitía lanzarse nuevamente a la reelección presidencial, que la popularidad y la credibilidad del presidente Correa están cayendo fuertemente en Ecuador, que en Argentina ganó un liberal como Mauricio Macri sobre el candidato del kirchnerismo, que era Daniel Scioli. Y eso explica un poco la portada, es decir, la popularidad del modelo está cayendo, de gobiernos que parecían invencibles ya lo dejan de ser, y mucha gente que había visto aumentar su bienestar durante los años de bonanza petrolera o del gas o de la soya, bueno, se están desencantando del modelo, y eso es un poco lo que explica también la portada del libro. En la parte económica, ojalá usted, Bernardo, nos pueda ilustrar lo que llama la atención o debe llamar la atención en la lectura de la obra es
El auge, producto de los commodities hacia arriba, el auge, pero mucho más la decadencia. Eso es lo que mide, o por lo menos analiza el libro, el auge y la decadencia. Entonces, ¿cómo se suscitó, cómo se ha venido suscitando aquello? Porque recién ese ciclo todavía no está muy bien investigado, que digamos, ¿hasta dónde puede llegar esto en el derrumbe general que nos aludía Jorge Ortiz? Bernardo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Jorge y José. Yo quisiera empezar felicitando la iniciativa de Cordes. Me parece que, como dijo Jorge, es un aporte muy importante al debate con un sustento técnico de primer nivel. Y creo que en la coyuntura que vivimos, este tipo de insumos, y además no solo es un tema para la coyuntura, este tipo de registros históricos son sumamente valiosos para la sociedad. En materia económica, yo me sentí muy reflejado mientras leía los capítulos de Argentina, de Venezuela particularmente, con la situación del Ecuador. Y especialmente en lo que usted nota, Gonzalo, en esto bueno, sí, durante el auge, porque además generalmente las crisis se gestan durante los años de bonanza. Los resultados vienen después, digamos, los efectos negativos vienen después. En el caso de Venezuela es curioso, yo sí sentí hasta cierto punto que estaba en Suiza, ¿no? Que estaba en otra parte, porque tienen un presidente sumamente austero. Recuerden, hace poco, a manera de ejemplo nada más, estuvo aquí en la reunión de la UNASUR y le reclamó al presidente Correa. Le dijo, compañero Correa, ¿cómo así tantas motos, tantos automóviles para transportarme acá? Y tienen reservas en Venezuela, en Bolivia, gracias por la aclaración. Tienen reservas internacionales que ceden el 35% del PIB. Ese sí es la excepción, digamos, ¿no? Sí. Si bien hay algunas similitudes, por ejemplo, que durante los años de bonanza y de auge de los precios de los commodities, adquirieron más deuda, y que ese sí ha sido un tema histórico en la región. Recuerden, nuestro primer boom petrolero de los 70, nosotros adquirimos un nivel de endeudamiento inusitado, y lo repetimos ahora mismo, y ahora nos toca pagar deuda y tenemos menores ingresos. Yo quisiera, Gonzalo, simplemente para demostrar este reflejo que yo sentí mientras leía estos capítulos, leerle unos fragmentos del libro, si me permite, para que vayan percibiendo las personas que nos escuchan esta similitud que existe entre las políticas que se aplicaron en Argentina, en Bolivia y en Venezuela con lo que nosotros hemos vivido. Voy a leer textualmente, dice, el boom de precios de los commodities permitió posponer las correcciones. Merced a los extraordinarios términos de intercambio, en el periodo 2007-2011 las exportaciones argentinas, es una cita de Argentina, fueron 57% mayores que si los precios se hubiesen mantenido en niveles de 2003-2007. Pero esta cita le podemos quitar la palabra Argentina y nos calza perfectamente al Ecuador, le calza perfectamente a Bolivia. El boom de los precios de los commodities permitió posponer las correcciones. Entonces ahora tenemos que enfrentar las correcciones que no se hicieron gracias al tema. Ahora, un tema de relaciones internacionales que ya lo mencionó José y que Jorge lo maneja de primera. Dice, comillas, sin acceso al financiamiento de los mercados de capitales por el conflicto con los holdouts, Argentina apeló a créditos bilaterales con China en condiciones poco claras. No se sabe exactamente qué condiciones se aprobaron. Lo mismo pasó en Venezuela. Venezuela, el principal financista de Venezuela ha sido China. No se diga en el caso ecuatoriano y no conocemos las condiciones. Entonces, constantemente hay un reflejo. Y yo quisiera señalar o leer algo que ya mencionó Jorge. Esta incoherencia entre los enunciados de las políticas y los discursos y los resultados. En el caso de Venezuela, dice, las políticas sectoriales, en particular la política industrial, fueron concebidas como herramientas para impulsar la diversificación de la economía y alcanzar un crecimiento autosostenido. Se afirmaba que estas políticas tenían por finalidad generar una estructura industrial de mayor diversificación, especialización, valor agregado nacional y con mayor capacidad de empleo. Pero si es que uno ve los resultados de Venezuela, ¿de qué diversificación estamos hablando? ¿De qué generación de empleo estamos hablando? Creo que trabajan 2 días a la semana en Venezuela. Entonces, de manera constante, y solo para mencionar una de este tema de la bonanza, además me gustaría, pero de manera general hay un espejo, hay mucha similitud
entre los pasos que se han tomado en estos países y lo que nosotros hemos realizado. Les decía que quisiera leer una última cita sobre la bonanza. Dice, durante la bonanza petrolera el chavismo logró construir un modelo que, sostenido por la expansión constante del gasto público, consiguió apoyo en amplios sectores de la sociedad. Esa era su marca de fábrica. Apoyado en el incremento de los precios del crudo, el gobierno destinó un gasto público cada vez mayor a financiar el consumo corriente de los sectores menos favorecidos. Esta política le permitió estimular el crecimiento de la demanda agregada y del PIB y generar artificial y discrecionalmente una situación de bienestar que le sirvió como plataforma para mantener elevados niveles de popularidad dentro de la población y conseguir el triunfo en 21 de las 22 elecciones llevadas a cabo durante los últimos años. Es muy similar a lo que sucedió en el Ecuador. El presidente Correa siempre se jacta de los triunfos electorales, que los tuvo, digamos, pero que no sabemos si es que tampoco, en este caso tampoco sabemos si es que eso es sostenible. Respecto a la sostenibilidad, tengo una cita de Venezuela, de Argentina, y con esto sí ya termino. Dice, con los precios de los commodities que no volverán a los niveles del pasado, tasas de interés globales en alza y un crecimiento más moderado de China, incluso la sustentabilidad de lo desplegado actualmente está en duda. Máxime si el déficit público nacional supera el 6% del PIB en un marco de presión tributaria récord que debe ser reducida hacia adelante. Nosotros también tenemos un gran déficit fiscal que excedió el 5% el año pasado y que ha estado por encima del 4,5% en los últimos 3 años. Tenemos una carga tributaria sumamente elevada y no sabemos si es que los resultados que se han alcanzado durante este gobierno, si es que se puede hablar de algún grado de incorporación de algunos sectores sociales, si son sostenibles. Creo que ese tema de la sostenibilidad es fundamental. Ahora cada país está viendo cómo se arregla, cómo se adecúa a las nuevas circunstancias, y creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos. Insisto, un libro de esta naturaleza con un sustento técnico como el que ha demostrado y que ya anotó Jorge, creo que es un gran aporte para tener un diagnóstico claro y sobre la base de ese diagnóstico identificar las soluciones o las medidas que nos van a llevar a corregir los problemas que se han generado durante esta mala administración del sector público. José Hidalgo, lo que quiera manifestar. Sí, bueno, nosotros incorporamos, de hecho ahora nos hubiera hecho falta tener a Brasil también en el libro, hubiera sido creo que un golazo en ventas tener a Brasil en el libro. Fue una cuestión un poco de tiempo, de presupuesto y de acceso también a analistas que pudieran... Y lo nuestro también está como que se dinamizó para negativo la situación del Ecuador. Claro, de hecho, respecto a lo que refleja el libro, que se terminó de escribir a inicios de año, la situación se ha deteriorado significativamente. La perspectiva de la economía ecuatoriana está ciertamente para no soy quiteño, pero diría un quiteño, en la lona. Sí. La situación actual y las perspectivas, estamos hablando, leía de José El Juri un estudio de última hora que es prácticamente un anuncio de un colapso de la economía ecuatoriana que no lo queremos ver, y que él se apoya en cifras, en mediciones, pero de última instancia. Y la situación es profundamente dramática, la desconfianza, la incertidumbre, no sabemos lo que realmente va a ocurrir con una potencial salida de la dolarización de nuestro país. Esto está ya acompañado de caída en picada de ingresos reales, paralización de producción, consumo, comercio, destrucción de confianza en la moneda, congelamiento de depósitos del público en el sistema financiero, quiebra y liquidez, anarquía. Lo que va a ocurrir es lo que está describiendo el autor de estas insolvencia para cubrir créditos negociados y en dólares. Esto le puede ocurrir a un empresario cuantitativamente de quinta categoría, no, digo cuantitativamente, por el tamaño de su emprendimiento, como le puede pasar al Estado, al país como tal. Entonces,
Digo, en esto hubiera estado Brasil y también un poquito de la realidad de comienzo de un desenlace de esta crisis ecuatoriana. Ojalá hubiera sido para bien. Ojalá siga siendo para bien. Pero por lo que estamos viendo, mientras estos prejuicios ideológicos perseveren en la mente de quien está gobernando este país con semejante crisis, nos vamos, y repito nuevamente la quiteñidad, nos vamos a hablarlo. Sí, respecto a eso, Gonzalo, en realidad nosotros, por ejemplo, en el tema del mercado laboral, el libro incorpora cifras hasta el informe del último trimestre de 2015, que ya mostraba un deterioro importante en el mercado laboral ecuatoriano, con aumento en el desempleo, caída de fuentes de trabajo adecuado, como llama el gobierno, aumento en el subempleo y demás. Pero la situación se deterioró muchísimo más en el primer trimestre. Es decir, lamentablemente por el libro y por el país nos hemos quedado un poco cortos en el análisis. Realmente esperábamos un deterioro, tal vez no tan rápido como el que se ha dado. Le pongo otro ejemplo. Al momento del cierre del libro, el Fondo Monetario todavía esperaba que la economía ecuatoriana ni creciera ni decreciera este año, que más o menos el PIB se mantuviera en el crecimiento en 0%, y las últimas proyecciones hablan de una contracción de 4,5% para este año y de 4,3% para el próximo. El Banco Mundial tampoco tenía previsiones demasiado negativas para el Ecuador y ahora habla de decrecimientos de 4% tanto para 2016 como para 2017. En ese sentido sí, y bueno, tampoco era el objetivo del libro ir mostrando el día a día del deterioro de la economía, sino cómo se llegó a eso. Y creo que en eso, coincido con Bernardo, hay un marco general que cubre a todos los países. Por eso hemos incorporado esos 4 casos, que son Argentina, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Si bien Argentina en lo político no fue tan manifiestamente apegado al socialismo del siglo XXI como Bolivia, Ecuador y Venezuela, pero el modelo económico fue muy similar. En Argentina, como en Venezuela, sobre todo como en Venezuela, se financió el déficit público con emisión de dinero. ¿Y eso qué provocó? Que después de Venezuela, Argentina fuera el país con la inflación más alta en la región. Y obviamente eso dejó de tener consecuencias favorables para la población, que en un momento vio incrementar sus niveles de consumo y reducir la pobreza y demás, igual que en Venezuela, igual que en Ecuador. Pero en Argentina y en Venezuela en los últimos años la emisión monetaria ya no sirvió de nada. Solo generaba inflación, ya no generaba más consumo, ya no generaba más actividad. Y por lo tanto, eso fue otro factor que también nos decidió a incorporar como cuarto país a Argentina, incluso por su cercanía. También podríamos haber hablado tal vez de Nicaragua y de lo que está haciendo Ortega por allá, que también es un caso un poco distinto. ¿No? Sobre todo en el sentido de que ha sido capaz, no es algo demasiado para destacar, pero de atraer algo más de inversión extranjera que, por ejemplo, nosotros. En Nicaragua los niveles de inversión extranjera son más altos comparativamente que en el Ecuador. Pero como le digo, no pretendíamos ir analizando el día a día del deterioro, porque de hecho para Venezuela esto sigue para peor y eso no tiene visos de solucionarse. En el Ecuador, lamentablemente, nosotros creemos que los deterioros que hemos visto en la primera parte del año van a profundizarse en lo que resta del año. Y entonces el libro pretendía con cifras y sobre todo, y esto no había mencionado, no es un libro escrito por Cordes en su totalidad. Nosotros solo nos hemos hecho cargo de la parte de Ecuador, pero la parte son otros exacto, investigadores. Son analistas asentados en cada país, es decir, analistas de Argentina, de Venezuela y de Bolivia, que eso también nos permite tener una cercanía más real con lo que está ocurriendo en el país, porque si no uno solo se basa en cifras por ahí de organismos internacionales o en cifras oficiales que en muchos casos están maquilladas. Si es que yo voy a analizar el caso de Argentina, por ejemplo, basándome en las cifras que mantenía el INDEC de allá, hubiera dicho que la inflación en Argentina era muy baja, que el desempleo que se estaba reduciendo, que el país estaba creciendo, y eso no era verdad. Lamentablemente nosotros también acá en Ecuador estamos empezando a tener dudas sobre eso, que el crecimiento que presenta el Banco Central para la economía ecuatoriana no se sostiene en otras cifras del mismo Banco Central. En Venezuela pasó lo mismo, dejaron de publicar cifras de inflación y de pobreza porque obviamente son escandalosas. Entonces creo que hay bastantes coincidencias, como ha señalado Bernardo, que si es que uno quita la palabra o el nombre del país de las distintas frases, todas podrían repetirse para Argentina, Bolivia, Ecuador o Venezuela, con algunas excepciones, ¿no? Están analizando nuestros invitados de excepción, Jorge Ortiz, Bernardo Acosta y José Hidalgo Payares, la obra El socialismo del siglo XXI tras el boom de los commodities. En nuestro archivo encontramos, Jorge, una
plática en micrófonos y entiendo que también en cámaras del exministro de Hacienda de Colombia, el señor Guillermo Perry, con Augusto de la Torre, un gran técnico y exministro de Economía también, exministro de Hacienda de Ecuador. Este momento creo que está de jefe... funcionario de alto nivel del Banco Mundial. Jefe del... Sí, algo así. Economista jefe del Banco Mundial. Estaban dialogando justamente sobre el boom de los commodities en esas fechas que se prestan a un análisis más reciente. Y entonces ellos decían, ¿cómo es posible que un boom de esta naturaleza no sea adecuadamente aprovechado por nuestros países, como ocurrió, se recordaban entre ellos con Estados Unidos y Canadá? Ellos se preocuparon de robustecer la competitividad, como mencionabas tú, la productividad y la defensa del capital humano, la defensa y preparación del capital humano para futuras jornadas que no iban a ser como las que estamos viendo, no iban a ser tan amigables. Y entonces esto me parece que alienta la discusión de ustedes. Hemos tenido los recursos naturales que a veces nos producen booms muy fáciles. Pero si miráramos otros países que tuvieron recursos naturales muy ricos y que los usaron bien para su desarrollo, Estados Unidos en el siglo XIX, Canadá a principios del siglo XX, Suecia y Noruega también en el siglo XX, los países escandinavos, Finlandia después de los años 50, Australia y Nueva Zelanda, lo que hicieron no fue darle la espalda a los recursos naturales, fue decir, esto es una bendición, hay que hacer desarrollo minero, agrícola, petrolero, pero le tenemos que meter a eso capital humano, innovación, hay que mejorar instituciones, hay que usar los recursos que se derivan de ahí para mejorar la competitividad y la productividad de los demás sectores. Y ese es un tema que pareciera que no hemos logrado convencernos del todo. ¿Tú coincides en eso y por qué crees que ha pasado eso? Mira, yo coincido en eso porque fue un tema además que cuando tú estabas en el Banco Mundial es un tema que lo pusiste en el mapa, esta idea de que es un sinsentido darle las espaldas a las riquezas que la naturaleza te dio. Lo que tiene sentido es utilizarlas de manera que se conviertan en un camino a la prosperidad. Y como tú bien dices, han habido muchos países que lograron hacer eso y la región todavía tiene un déficit en la capacidad de meterle conocimiento, tecnología, instituciones a la explotación de sus riquezas naturales. Yo diría a eso solamente dos paliativos que me hacen a mí un poquito menos pesimista. El uno, yo creo que el modo como producimos ahora productos agrícolas se está volviendo más moderno y más tecnificado. Y también en el sector minero. Uno ya no encuentra, digamos, los viejos enclaves que no tenían ninguna conectividad con la economía en el pasado y uno encuentra una minería más tecnificada. Pero aún así todavía sigue siendo poco ligada al conjunto general de actividades de la economía y poco generadora de desbordamientos que generen nuevas actividades, ¿no? Exa FM. Hubiéramos querido un poquito más. No obstante, Jorge, tienen razón, ¿no?, de pensar así, pero no se quejan mayormente. Me parece que a esta altura de las circunstancias, cuando vemos una crisis que se va a dilatar y por mucho tiempo para nosotros, para un acabose es un año, sí. Quizá es 6 meses, ¿no?, sin ser sensacionalista ni cosas por el estilo, pero no supimos aprovechar. Está clarísimo lo que tú dijiste de comienzo, irresponsables los presidentes, los jefes de Estado, que aparecieron con esta fortuna prácticamente en los bolsillos. Y en ese sentido, Gonzalo, creo que este libro de Cordes, que va a ser presentado el lunes próximo, creo que es un documento que debemos no solo leerlo, sino sobre todo guardarlo. Guardarlo porque, ¿te acuerdas la famosa frase de los años 80? Decían, ¿en qué momento se jodió el Perú? Uno ve el libro y dice, aquí está la descripción de en qué momento y cómo se jodió el Ecuador. Porque uno ve un manejo de la economía absolutamente irresponsable, tortuoso, en que aquello que ya en la Biblia
consta de los años de vacas gordas y los años de vacas flacas. Aquí estos señores no hicieron caso. Tuvieron 7 años largos de vacas gordas y lo que hicieron es gastarse la plata irresponsablemente, el derroche. Uno ve cómo han gastado la plata de una manera irresponsable y a lo mejor, incluso no muy honesta. Cada vez se van sabiendo más cosas. Y que dejaron un país en una situación terrible. Porque hoy, y Bernardo ya mencionaba, y José ya mencionaba, cómo se ha deteriorado, por ejemplo, el mercado del trabajo, cómo han caído las cifras de consumo, cómo la economía está frenada, y en este momento hay que recurrir a unos préstamos con tasas verdaderamente usureras para mantener la economía, para que Correa logre llegar a febrero del próximo año a las elecciones antes de que se le desplome, y después dejarle al siguiente el desastre, para después Correa decir: cuando yo me fui, el país funcionaba, vean el desastre en que cayó. El desastre fue minuciosamente, meticulosamente construido estos 9 años. Y uno ve ahí cifras, no ve juicios de valor en ese libro, ve una descripción, insisto, es un libro descriptivo, rigurosamente descriptivo de lo que pasó. Y yo creo que cuando veamos ya la crisis en su verdadera magnitud, la crisis causada en estos años, tendremos que preguntarnos y muy seriamente cómo nos pasó lo que nos pasó. ¿Cómo es que dejamos que durante 9 años se maneje la economía con semejante torpeza? ¿Cómo es que creímos que Correa era un economista brillante, que estaba manejando el país con brillantez y lucidez, cuando lo que vemos es exactamente todo lo contrario? Lo vemos con las cifras del Banco Central, no cifras de alguna organización perversa, de alguna fundación dedicada a hacer daño a los gobiernos progresistas, no el Fondo Monetario Internacional y otros lacayos del imperialismo, no, el Banco Central da unas cifras que están en el libro de Cordes, y uno dice: qué manera tan desprolija de manejar la economía, qué manera tan irresponsable, no pensando en el Ecuador, no pensando en sus 15 millones de habitantes. No es que no se les dijo. En los medios de comunicación les decíamos, nosotros con relativa humildad, por la presencia de grandes figuras de análisis económico que para nuestra fortuna los tenemos siempre, como el caso de ustedes. Yo honestamente me deprimo el instante en que veo que exactamente lo contrario, al siguiente día, en 24 horas, está haciendo, hacía el señor presidente de la República. Claro, que tenía... Solamente por imponer sus conjeturas, porque ni siquiera son realidades ideológicas, sino conjeturas ideológicas. Y cuando, en el único aspecto en el que uno ve un gasto económico verdaderamente eficiente, en que cada centavo sirvió para lo que fue destinado, en que no hubo un centavo de desperdicio, fue en propaganda. El manejo de la propaganda fue óptimo. Y nos hicieron creer que Correa era un sabio cuando vemos que es un hombre mediocre, que ha sido un gobernante irresponsable, un gobernante fallido. Lo dicen las cifras oficiales, las del Banco Central, lo dicen una situación como la actual, en que, como dicen quienes saben de economía, como José y como Bernardo, que tenemos un mercado laboral contrayéndose cada día, un consumo a la baja, una situación económica absolutamente frenada, después de 9 años de bonanza, en que sobró el dinero, nos hicieron creer que era un manejo maravilloso. Un manejo que ya lo vemos irresponsable, pensando no en el país de sus 15 millones de habitantes, pensando en el poder del señor Correa, que le gustó ser presidente y quiere quedarse por sí mismo o por interpuesta persona para el resto de su vida, demoliendo este país como lo están demoliendo. Bernardo Acosta. Yo quisiera, para conocimiento de la audiencia, simplemente reflejar qué significan los commodities para cada uno de los países analizados en el libro. En Venezuela las exportaciones petroleras son el 95% de las exportaciones totales. En Ecuador, llegó a significar el 60% de las exportaciones totales. Somos sumamente dependientes del petróleo. El gas y los minerales en Bolivia representan el 81% de las exportaciones. Simplemente hay un manejo mucho más responsable, pero son muy dependientes de los precios de los commodities nuevamente. Y en Argentina la agroindustria significa alrededor del 30% y
hay una serie de impuestos y retenciones para que eso, además de generar divisas para el mercado, llegue también al fisco los productos. Entonces, solo para que tengan una idea del peso de los commodities en las economías y, claro, el impacto que tiene un boom de la naturaleza que vivimos en los años, digamos, en estos 7 años que ya mencionó Jorge, para esas economías. Ahora, quisiera también resaltar algunas de estas políticas que son similares y consistentes en estos países. Es evidente que hay un afán de mayor intervencionismo en la economía. El mercado cambiario, por ejemplo, en Venezuela y en Argentina, las trabas que ponen al cambio de divisas es notorio, y yo me pregunto qué hubiera pasado en el Ecuador si es que no teníamos dólar, y constantemente me convencí a lo largo de la lectura del libro de que seguramente estaríamos en una situación similar a la de Argentina o Venezuela. Entre paréntesis, la inflación de Venezuela en el año 2015 fue de 190%, la inflación más alta del mundo, y la de Argentina fue de 20%, que fue la quinta inflación más alta del mundo. Este año se espera que la inflación de Argentina sea del 30% por el ajuste que tuvo que hacer el presidente Macri al tipo de cambio. Y la de Venezuela va a ser la inflación más alta del mundo, se supone por encima del 1000%, si no me equivoco. Pero bueno, una cosa exorbitante de todas maneras, 1800% es no tener idea cuáles son los precios de los bienes, están cambiando a diario. Así que hay importantísimas intervenciones en la economía con el mercado cambiario, hay trabas a la importación, hay creación de nuevos impuestos, hay esta política del pan para hoy, que ya lo mencionó Jorge, ¿no? Hay esta obsesión por las políticas a corto plazo, con fines electorales. Sí. Pero claro, se supedita a largo plazo. Y esto se ata a lo que mencionaba Augusto de la Torre, o mencionaba el señor exministro de Hacienda de Colombia que conversaba con Augusto de la Torre. ¿Cómo vamos a tener un desarrollo sostenible a largo plazo si es que las políticas están enfocadas en el próximo proceso electoral y no en el desarrollo a mediano y largo plazo? Entonces, claro, los intereses electorales de corto plazo se desplazan los intereses nacionales de crecimiento económico a largo plazo. Hay un importante, y este es otro tema que es recurrente en los distintos países, hay un importante aumento del gasto público que lo vuelve a el motor de la actividad, y el cual, de paso, es casi intocable, ¿no? Se puede ver en el Ecuador. En el año actual, en el año 2006, si comparamos los 4 primeros meses de 2006 con los 4 primeros meses de 2015, el gasto corriente se ha incrementado en 8,5% y el gasto en sueldos 4,5%. ¿De qué corresponsabilidad estamos hablando, Gonzalo? Estamos en crisis, más impuestos en marzo, más impuestos en abril. Se habla, el 24 de mayo se anunció otro proyecto tributario, pero el gasto en sueldos se incrementa en 4,5% cuando ha habido una caída de los ingresos fiscales muy importante. Otro tema que se nota a lo largo del libro es esto que ya se ha mencionado aquí, que es la gran lección, es cómo alcanzar un crecimiento sostenible en el tiempo y cómo hacer que la inclusión se mantenga. O sea, no nos sirve de nada que haya un incremento del salario básico, como ocurrió en el Ecuador, del 18% casi en el año 2008, pero el año pasado fue de 3,5%, si no me equivoco, el crecimiento. Sería deseable que los incrementos sean, voy a decir, por lanzar una cifra, del 5%, pero de manera permanente a lo largo del tiempo, y que esa gente que ingresa al mercado laboral, que sube a la clase media o que deja de ser indigente, logre mantenerse en ese estatus. Otro tema que se nota, de manera recurrente, es esto de los manejos creativos y estas políticas que parecen que son temporales, pero que terminan siendo permanentes. Nos pasó con el impuesto a la salida de divisas aquí, que fue del 0,5% temporalmente, luego fue del 1%, luego fue del 2%. Ahora hemos vivido ya no sé cuántos años con el impuesto al 5%. En Venezuela se creó el control de cambios como un esquema transitorio para estabilizar el mercado. Y vivieron toda la vida con el esquema, es más, lo fueron exacerbando a medida que fue pasando el tiempo. Así que se nota una serie de políticas similares a lo largo del libro que sin duda generan incertidumbre, están enfocadas en satisfacer ambiciones políticas, son de corto plazo. Tenemos nosotros, y hemos tenido aquí, alguien me podría refutar, estos sueños de perro de políticas a largo plazo que nos vamos a hacer el nuevo Silicon Valley de Sudamérica.
pero no están sustentados sobre la base de la realidad. Política de largo plazo es cómo hacemos para que, si es que se suma las personas que no tienen empleo adecuado y las que están desempleadas, ¿cómo hacemos para que signifiquen menos del 60% de la población económicamente activa? ¿Cómo hacemos para que el mercado laboral sea más abierto y que pueda captar de manera importante a las personas que tienen interés y necesidad de trabajar, de hecho? Así que hay una serie de elementos que reflejan este libro que me parecen muy importantes para el análisis y que creo que merecen no solo la lectura, sino la participación de las personas que lean, porque como ya mencionó Jorge, es un libro sumamente riguroso en la descripción. Ahora hay que apropiarse de esos datos y fomentar unos procesos de discusión y de análisis para sacar lecciones y, como ya lo mencioné también, para identificar los caminos que nos van a permitir salir de este hueco en el que nos estamos abocando cada día más, porque además no se toman los correctivos, como ya he mencionado. Se está incrementando el gasto corriente cuando debiera estarse corrigiendo. El gasto corriente llegó a ser el 29% del PIB, sumamente alto. Antes el gasto total era en torno al 21%. Entonces, tenemos un problema muy grande en el Ecuador, un estado obeso, con mucha grasa. Tenemos un problema de competitividad muy serio, es un país sumamente caro, tenemos un problema actual de liquidez y estos problemas se replican en otros países, tenemos que enfrentar la situación. El problema es que no hay tiempo para evitar un deterioro y defender la dolarización. Todas estas son interrogantes que han tomado mayor dimensión en vez de tenernos un poco más reposados, tal vez tranquilos, con algún elemento que han introducido de última hora o de última temporalidad estos gobernantes. Es al contrario, cada mañana nos encontramos con cosas desquiciadas, con cosas contrarias a la línea que había que... Pero esto ya es un comentario fuera del libro. El libro tiene algunos elementos tras su lecturabilidad, tiene algunos elementos que va a servir y en mucho, especialmente a los jóvenes que se dejan halagar por estos recuerdos no tan esporádicos, tácticos más bien, y a cada instante cuando les dice jovencitos, atiéndame jovencitos, esto ustedes tienen los jóvenes y los jóvenes que están atravesando etapas muy complicadas de la vida, se ilusionan seguramente. El libro va a acompañar a esta juventud ecuatoriana, pintándole tal y como es con hondo dramatismo el socialismo del siglo XXI. Sí, esperamos que, sobre todo como han dicho Jorge y Bernardo, que el libro permita a los lectores entender cómo se gestó la crisis que estamos atravesando. ¿Sí? Bien dijo Bernardo, las crisis se gestan en los momentos de bonanza, y eso es, en el caso del socialismo del siglo XXI, algo más que evidente. Entonces, esperamos que el libro, obviamente cada lector saque sus conclusiones respecto a lo atinado o no del manejo de la economía en estos 4 países analizados, pero que, a nuestro entender, se entienda por qué en esos 4 países el crecimiento, bueno, salvo Bolivia, en Argentina, Venezuela y Ecuador, el crecimiento en 2016 va a ser negativo, por qué la pobreza está aumentando, por qué hay menos empleo, y que no es una cuestión que se puede achacar a la caída del precio de los commodities, del petróleo, de la soya, sino a una política que volvió cada vez más vulnerable a las economías de esos países hacia shocks externos, justamente como estas caídas en los commodities. Y quería mencionar brevemente algo que Jorge dijo tan atinadamente sobre esta actitud del gobierno de patear la pelota hacia adelante y de llegar a las elecciones de febrero sin que esto estalle. Esta semana o en los últimos días ingresaron finalmente el crédito por 1.500 millones que llegó de China. Y eso estoy seguro que el gobierno lo va a destacar porque eso permitió que las reservas internacionales aumentaran casi en esa magnitud y que por primera vez después de mucho tiempo las reservas estuvieran por encima de los depósitos de los bancos privados en el Banco Central. Y hay unos 2.000 que entregaron las petroleras. Eso fue un poco antes. Pero el tema es que ese crédito de 1.500 millones, además de haber sido contratado en condiciones muy poco favorables para el país, con plazos cortos y tasas altas, tiene 2 años de gracia, porque se va a pagar con petróleo, que una alta funcionaria de Petroecuador ha reconocido públicamente que en este año Ecuador ya no tiene saldo exportable de petróleo.
Y esos 2 años de gracia, por lo tanto, se deben a que como es un crédito que se paga con petróleo, no se puede pagar en estos 2 años, se tiene que empezar a pagar más adelante. Entonces, quería mencionar esto porque lo que ha dicho Jorge de esta actitud del gobierno de buscar llegar hasta el fin de su periodo para que la situación no termine de explotar, bueno, es una situación, y esperamos que también el libro lo refleje así, que finalmente va a generar una necesidad de ajuste en la siguiente administración, y que esperamos que la población en general del Ecuador, y esto no está en el libro, esto lo digo como una opinión personal, esté consciente de que los ajustes que se van a tener que llevar a cabo a partir de 2017 o 2018 y que van a generar una contracción en el consumo, tal vez en el empleo y demás, no son una medida que el próximo gobierno vaya a tomar por gusto, sino por necesidad ante el caos que va a encontrar en las cuentas fiscales. Producto de las votaciones equivocadas, también hay que decirlo, ¿no? Porque la responsabilidad social pasa desapercibida y no es justo, exactamente. ¿Dónde pueden comprar el libro? El libro está en todas las librerías, en las más grandes no quisiera mencionar ninguna para no hacerle una pauta que no le hayan pagado. Sí. Pero está en todas las librerías y el lanzamiento... En ese conocimiento del marketing adecuado, Jorge Ortiz. ¿Dónde? Tan poco adecuado que mi libro se acabó, universales, que se acabó en 10 días. Y después hubo 30 de vacío, pero ya está llegando. Está también, yo tampoco voy a mencionar a ninguna, pero entiendo que está en todas las librerías. Vamos a hablar de esto el martes. Y espero que la próxima semana ya esté también, me han ofrecido, en todos los supermercados. Sí, vamos a hablar Historias de esto. del mundo. Historias Claro, vamos a del hablar de mundo. esto. Ok. Bueno, muchas gracias por haber concurrido, Jorge. Muchas gracias a usted y a usted, Bernardo. Muchas gracias. Víctor Hugo Villacrés y Eduardo Cadena, frente a frente, respecto al dinero electrónico, yo les voy a dejar que cada cual se defienda. Vamos a ver cómo sale. Yo nací en este país que va, alegrías y dolor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión. No le teme al porvenir, que no se deja derrotar. No me pide visa y al que siempre quiero regresar.